Aber man unterschätzt natürlich, das war eine Verein mit Vincent Kompany, el proyecto Bayern y por qué Luis Díaz lo cambia todo. Vincent Kompany llega al Bayern Múnich con una idea clara: devolverle al club una identidad europea dominante. No solo ganar la Bundesliga, sino competir de verdad en la Champions League. Y cuando un entrenador como Kompany analiza su plantilla, no busca solo nombres grandes, busca jugadores que sostengan un proyecto competitivo a largo plazo. Y en ese análisis hay un jugador que sobresale: Luis Díaz. Kompany entiende algo clave. En el fútbol actual, los proyectos ganadores en Europa se construyen desde las bandas. El Manchester City lo hizo con extremos intensos, el Real Madrid con Vinicius, el PSG con Mbappé. Equipos que llegan lejos tienen un extremo que rompe partidos. Luis Díaz entra exactamente en ese perfil. Si miramos el Bayern sin Luis Díaz, vemos un equipo sólido, profundo, competitivo, con Harry Kane como referencia, un mediocampo fuerte y experiencia defensiva. Pero también vemos un Bayern más previsible, un equipo que depende más del juego interior y menos del desequilibrio puro. Con Luis Díaz, el escenario cambia. El Bayern gana amplitud real, gana profundidad constante, gana un jugador que obliga al rival a bascular todo el talento tiempo. Creativo eso enorme, no pero más orientado a la pausa táctico que al desborde constante. Jamal Musiala, desequilibrante entre líneas, pero no un extremo puro de fijar banda durante 90 minutos. Serge Gnabry, buen finalizador y llegada al área, pero menos dominante en el 1 contra 1 sostenido. Luis Díaz, en cambio, combina tres cosas que pocos extremos tienen juntas: intensidad durante 90 minutos, capacidad constante de desborde, participación activa sin balón. Por eso Kompany lo valora tanto, porque en Champions no basta con talento, hace falta impacto sostenido. Hablemos de escenarios reales en Champions League. Con Luis Díaz en el campo, el Bayern puede fijar laterales rivales, generar espacios para Harry Kane, liberar a los mediocampistas que llegan desde atrás. Sin Luis Díaz, el Bayern depende más del pase interior, de la precisión perfecta, de partidos más controlados. Eso funciona en Bundesliga. En Champions no siempre. Equipos como el Manchester City, el Real Madrid o incluso el Arsenal castigan esa previsibilidad. Ahora pensemos en el Bayern enfrentando a un rival top europeo. Con Luis Díaz, el rival debe doblar marca. El lateral no puede proyectarse tanto. El central debe salir de zona. Eso desordena todo el sistema defensivo rival. Sin Luis Díaz, el rival se siente más cómodo, las líneas se compactan, el margen de error ofensivo del Bayern se reduce. Esa es la diferencia entre competir y dominar. A nivel de datos, Luis Díaz no siempre lidera en goles, pero sí en acciones que cambian partidos, regates intentados y completados, faltas provocadas en campo rival, acciones de alta intensidad por banda. Y eso se traduce en algo muy concreto: ventaja posicional. Los equipos grandes viven de eso. Vincent Kompany no construye su proyecto pensando solo en el presente. Lo hace pensando en cómo competir en eliminatorias largas, en noches europeas donde los partidos se definen por detalles mínimos. Y ahí Luis Díaz pesa, porque cuando el partido se cierra, cuando el rival se repliega, cuando no hay espacios, Luis Díaz puede crear uno de la nada. Eso no lo hacen todos. Comparémoslo con otros extremos europeos. Vinicius Jr., desequilibrante pero muy dependiente del contexto ofensivo del equipo. Rashford, potencia pura pero irregular en escenarios de máxima exigencia. Dembélé, talento descomunal pero imprevisible incluso para su propio sistema. Luis Díaz es más constante que todos ellos en intensidad defensiva y presión. Y eso para un técnico como Kompany es clave. No es solo atacar, es sostener el sistema. Si Luis Díaz no estuviera en este proyecto, el Bayern seguiría siendo fuerte, pero su techo competitivo bajaría. Seguiría siendo candidato, pero no favorito real. Con Luis Díaz, el Bayern tiene un jugador capaz de decidir una eliminatoria. Esa es la diferencia. Kompany lo respalda porque entiende que los proyectos europeos se definen por futbolistas así. Jugadores que incomodan incluso cuando no marcan. Luis Díaz incomoda siempre, y eso explica por qué el Bayern lo considera una pieza central de su proyecto Champions. No como complemento, no como rotación, como factor diferencial. Porque en el fútbol de élite, llegar lejos no es suficiente. Lo que importa es hasta dónde puedes llegar.
y con Luis Díaz el Bayern puede llegar más lejos. El calendario europeo que se le viene al Bayern no es menor. Fase de grupos exigente, cruces directos cada vez más tempranos y rivales que castigan cualquier desconcentración. En este contexto, Kompany sabe que no todos los partidos se juegan igual. Hay noches donde el dominio territorial no alcanza, donde el rival se repliega y te obliga a atacar en estático durante largos tramos. Y es ahí donde perfiles como el de Luis Díaz dejan de ser un lujo para convertirse en una necesidad competitiva. En los últimos años, el Bayern ha sufrido precisamente en ese tipo de escenarios. Eliminatorias con posesión, control y volumen ofensivo, pero sin ruptura. Le faltó ese jugador capaz de romper el plan defensivo rival sin depender de combinaciones perfectas. Luis Díaz encaja exactamente en esa carencia reciente. No necesita superioridad numérica para generar ventaja, ni que el partido esté abierto. Puede hacerlo incluso cuando todo está cerrado. Y mirando hacia lo que viene, el proyecto de Kompany apunta a un Bayern más agresivo, más alto y más intenso en la presión tras pérdida. Ese modelo exige extremos que no solo ataquen, sino que sostengan el ritmo competitivo europeo durante 90 minutos. Luis Díaz no solo encaja en ese modelo, lo potencia, porque cuando el Bayern aprieta arriba, recupera rápido y acelera. Es ahí donde Luis Díaz se vuelve determinante, conectando la idea del entrenador con impacto real en el marcador. Además, hay un factor que Kompany tiene muy presente y que en Champions pesa más que en cualquier otra competición: la gestión emocional de los partidos grandes, eliminatorias que se deciden por detalles, por un error mínimo o por una acción individual. En ese contexto, Luis Díaz aporta algo que no se entrena: carácter competitivo constante. No desaparece del partido, sino marca. No se esconde si el contexto es adverso. Siempre vuelve a pedir la pelota. Cuando el Bayern enfrente a rivales de máximo nivel europeo, equipos que saben sufrir sin balón y castigar a la mínima transición, la presencia de Luis Díaz obliga a cambiar planes. No solo por su desborde, sino porque fija atención. Mientras el rival se concentra en cerrarle el carril, aparecen espacios para Kane, para Musiala o para las llegadas desde segunda línea. Esa es influencia estructural, no solo individual. Por eso, dentro del proyecto de Kompany, Luis Díaz no se entiende como una solución puntual, sino como una pieza que eleva el techo competitivo del equipo. El Bayern seguirá siendo poderoso sin él, pero con él gana algo y que en Europa marca diferencias: imprevisibilidad controlada, la capacidad de romper partidos que parecen bloqueados. Y en Champions, esa capacidad no te garantiza el título, pero sí te acerca mucho más a competir por él. Si te gustó el análisis, no olvides suscribirte al Clan de Orochi y nos vemos en el próximo análisis o reacción.